Lo que voy a hacer ahora es plantear 3 casos históricos de uso de datos para responder problemas importantes. Después, pensar qué es lo que ocurrió en los últimos años en términos de tecnología, para finalmente presentar un ejemplo de un caso actual de aplicación de la ciencia de datos, y a partir de esa comparación entre los 3 ejemplos primeros y la nueva aplicación, tratar de pensar qué es lo específico de la ciencia de datos comparando esos ejemplos. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo histórico. Yo creo que es muy bonito, es un ejemplo de hace más de 2200 años de cómo usar la inteligencia y los datos para resolver un problema importante. El problema era básicamente tratar de estimar el tamaño de la Tierra. Y a este señor Eratóstenes, hace 2200 años, se le ocurrió una idea genial, que es a la misma hora del día comparar la sombra que arrojaba una columna posicionada verticalmente, entendiendo que en realidad la diferencia en el ángulo de la sombra iba a estar directamente relacionada con el tamaño de la Tierra. Y sorprendentemente, la predicción que hizo fue bastante acertada, incluso a estándares modernos. Entonces miren que es un muy lindo ejemplo de con una economía de datos maravillosa, porque en el fondo utilizó básicamente 2 observaciones, que es el ángulo en un punto, el ángulo en otro punto, y la información de la distancia estimada que tenía entre un punto y otro. O sea que con 3 datos logró resolver un problema bastante importante, como tratar de aproximar el tamaño de la Tierra. Segundo ejemplo, ahí nos salteamos ya como 2000 años. Otro ejemplo muy bonito es el ejemplo de Gauss, tratando de predecir la órbita de Ceres. Ceres es un planetoide que está en el cinturón de asteroides, y Gauss realizó en esa época, con telescopios muy primitivos, una serie de observaciones. Y con esa serie de observaciones, en total creo que tenía 44 observaciones, trató de determinar y predecir cuál iba a ser la posición de Ceres en cualquier momento del tiempo. Y por eso se le ocurrió un método de poder relacionar la localización de Ceres en función del tiempo. Y básicamente sentó las bases de los métodos que conocemos ahora como los métodos de regresión por mínimos cuadrados. Entonces miren, otro hermoso ejemplo de con muy pocos datos y mucha inteligencia, cómo resolver un problema interesante como la posición de un planeta, un planetoide en el cielo. Y tercer y último ejemplo, un poquito más actual, nos saltamos medio siglo. John Snow en Londres, ante una epidemia muy grande de cólera, tuvo la idea fascinante de lo que ahora diríamos georreferenciar los casos de cólera en el mapa de Londres. Y basado en la densidad de casos que fue observando en el mapa, pudo descubrir que en realidad el problema tenía que ver con las fuentes de agua que la gente utilizaba. Entonces, está muchas veces mencionado como un ejemplo, el nacimiento de la epidemiología moderna, y quizá la primera utilización exitosa de una metodología geoestadística o de estadística espacial. Entonces miren qué hermosos ejemplos de hace muchísimo tiempo, ¿no? Algunos más de 2000 años, otros 200 años para atrás, de cómo en realidad no es la primera vez que utilizamos datos para resolver problemas. Pero claro, en el camino han pasado muchas cosas, ¿no? Tuvimos una primera revolución industrial, la generada por el vapor, después una segunda revolución, una tercera con todo lo que tiene que ver con la energía atómica, y en muchos casos se está hablando de que estamos ahora en una cuarta revolución industrial, que está apalancada por 4 componentes fundamentales que los vamos a mirar un poco más en detalle, que tiene que ver con cómo ha aumentado la capacidad de cómputo que tenemos, la capacidad de almacenamiento, cómo rápidamente transmitimos datos de un lugar a otro, y esta cuestión muy particular que se llama Internet de las Cosas, que es cómo aparentemente estamos conectándonos nosotros y todos nuestros devices a Internet. Entonces lo que vamos a ver en el próximo video es reflexionar un poquitito sobre estas cosas que fueron ocurriendo y cómo nos llevaron a poder resolver problemas como lo estamos haciendo ahora.